a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Es un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Venezuela, donde quedó instalada la Asamblea Nacional Constituyente. 545 asambleístas formarán parte de la misma. La presidencia de este cuerpo quedó en manos de la ex canciller Delcy Rodríguez. Aristóbulo Istúriz, ministro de las Comunas, está encargado de la primera vicepresidencia. Isaías Rodríguez, ex fiscal general, como segundo vicepresidente. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que han impedido ejercer la validez material de nuestra Constitución. Venimos a defenderla, venimos a profundizarla, venimos a renovarla, compañeros. Esta Asamblea Constituyente se instala más allá de las voces de la comunidad internacional, más allá del propio Vaticano, que el día de hoy, a través de un comunicado, expresó su preocupación e instó al gobierno de Nicolás Maduro a suspenderla por fomentar, abro comillas, un clima de tensión e hipotecar el futuro de todos los venezolanos. Esta Asamblea Nacional Constituyente se instala después de contabilizar 620 presos políticos, más de 126 días de protestas, 153 muertos y cientos de heridos. Esta Asamblea Nacional Constituyente se instala después de múltiples violaciones a los derechos humanos, documentadas en imágenes que le han dado la vuelta al mundo. A pesar de que hoy la ya presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Eloína Rodríguez, habló del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Nosotros con la Constituyente de 1999 logramos instaurar en Venezuela el gobierno, el Estado de los derechos humanos. Quiero en esta parte del programa saludar a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asdrúbal, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Saludos, Idania, y saludos a tu audiencia, ¿no? Asdrúbal, en alguna oportunidad te he escuchado decir que eres un militante de la esperanza. Y como militante de ella, quiero preguntar, ¿qué esperanza le queda a Venezuela? Seguir luchando contra la dictadura y seguir luchando en la convicción de que todas las dictaduras, temprano, a mediano plazo o tarde, concluyen y concluyen de una manera estruendosa. Si esto no lo hubiesen tenido presente los líderes fundadores de la democracia civil en Venezuela, no hubiesen podido aguantar el paso de 30 años que les costó justamente la creación de una república democrática y fundada en el respeto universal a los derechos humanos. Si esto no lo hubiese entendido la oposición chilena frente al régimen de Augusto Pinochet, no hubiese podido llegar a su término. Si esto no lo hubiese podido entender la población argentina durante el régimen de Videla o la población nicaragüense durante el régimen de Somoza, no se hubiese podido llegar hasta un final. Así que esto es un proceso, esto no es una tarea que se despacha de la noche a la mañana, pero hay dos variables admirables que confluyen extraordinariamente en el caso venezolano. Una, la conciencia nacional de que debemos restaurar la democracia. En segundo lugar, finalmente, el acompañamiento de toda la comunidad internacional en su rechazo a la dictadura y a su despropósito constituyente. Y en tercer lugar, la conciencia en la misma dictadura de que ha quedado totalmente aislada de la realidad nacional y se mira en el ombligo a un punto tal de que celebran dentro de ellos mismos, se eligen dentro de ellos mismos, justamente en espera de que esto llegue a su final conclusión. ¿Cuál tendría que ser, Asdrúbal, la hoja de ruta de la dirigencia opositora en este momento en Venezuela?
Mira, yo no soy quien para darle consejo a los líderes de la oposición de Venezuela, pero cuando menos he visto y conocido varias experiencias. Y yo quisiera apuntar a la que en cierta forma es más próxima en los afectos a la dirigencia opositora venezolana, que es la experiencia chilena. Lo primero que debería decir es que ninguna experiencia dictatorial en América Latina ha terminado simplemente por la vía de los votos. O sea, los votos han sido las consecuencias de procesos sostenidos, pero no es que se va a una elección, se debate con la dictadura bajo sus reglas y al final se derrota la dictadura. Los chilenos tuvieron, y tengo muy presente el año de 1980 porque era nuncio apostólico Ángelo Sodano, yo era el embajador venezolano ante la dictadura de Pinochet. Tuvieron tres vías. Primera vía, irse a la vía de las armas para confrontar a la dictadura, lo cual obviamente quedó desechado de entrada. La segunda, dejar que la dictadura se cocinase en su propia salsa y se agotase en medio de su represión y violencia. Y el tercer camino, que es el que al finalmente opta después de tiras y encoges el liderazgo político y social chileno, fue la de ir creando una conciencia nacional envolvente, y en esto juega un rol fundamental el arzobispo de Buenos Aires, en todo el país alrededor de la transición democrática y su necesidad. De modo tal de que lograron aislar a un punto tal a la dictadura que la junta militar se fracturó internamente y no tuvo otra opción que ponerle término constitucional al propio mandato de Pinochet. Esta es una tarea que debería, en cierta forma, valorarla la oposición venezolana, porque la lucha opositora no es una lucha meramente táctica, sino se tiene en consideración que tiene que haber una narrativa, una visión estratégica y una comprensión idónea de dos factores que son centrales en este caso para la oposición. Uno, respeto por la opinión pública. Y en segundo lugar, respeto por la opinión internacional y la comunidad internacional que finalmente y después de un largo esfuerzo se ha volteado para acompañar y apoyar solidariamente al rescate democrático en Venezuela. En este orden de ideas, me gustaría compartir con nuestro invitado, con Asdrúbal Aguiar y con nuestra teleaudiencia, dos ejemplos de un punto que acaba de mencionar Asdrúbal Aguiar, la opinión pública. Quiero compartir con ustedes dos tweets. El primero es, digamos que, la opinión pública nacional dentro de Venezuela. Es la mamá de Neomar Lander, este joven que fue asesinado en una de las protestas. Y dice, yo soy la mamá de Neomar Lander, quien dio su vida por la libertad de Venezuela, no para que usted fuera gobernador. Y tiene el hashtag Mi lucha es por Venezuela. El segundo es del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. ¿Será que la MUD es capaz de legitimar la constituyente inscribiendo candidatos ante un poder electoral ilegítimo? Ambos, por supuesto, se refieren a lo que está planteado, si participar en elecciones regionales o no, si inscribir candidatos o no, porque hay un sector de la oposición con esta idea, y lo ha dicho y lo ha hecho público. ¿Será capaz de verdad este sector de escuchar a la opinión pública o va a continuar inscribiendo o va a proceder a inscribir candidatos? Mira, ojalá. Yo voy esencialmente a lo vertebral. Hay dos formas de entender el proceso venezolano. Una, la convicción en el país de que la transición democrática es necesaria, es indispensable. En otras palabras, con Maduro en el poder no es posible cambiar el sistema político, económico y social que nos ha llevado a esta tragedia. Hay otra perspectiva, la necesidad de cohabitar con Nicolás Maduro. Y pongo un ejemplo de manera hipotética, que nosotros veamos durante el día de mañana el Palacio Federal Legislativo, que en el pasado tenía
dos grandes cámaras, hoy en día es una sola, y en una de las cámaras laterales despache la Asamblea Nacional Constituyente y en la otra cámara despache pacíficamente la Asamblea Nacional, y que en el punto intermedio de la Asamblea tomen café los constituyentistas con los diputados. Bueno, si esto es lo que está planteado, bueno, las soluciones están a la mano. Es participar dentro del juego de la dictadura, considerando que en definitiva no es una dictadura, sino una democracia deficiente. Ahora, si la convicción es de que efectivamente se está luchando contra la dictadura, el resto de actuaciones tienen que subordinarse a ese objetivo. Y por eso he señalado yo, la experiencia chilena es ilustrativa. Ellos estaban convencidos de que estaban luchando contra el dictador y que el objetivo era sacar al dictador del poder. Esto no significaba que en cierta forma no participasen ellos en algunos espacios de lucha que le fueran pertinentes, pero sabían que lo primero era sostener la protesta de calle, por un lado, y por el otro lado, lo central estaba en lograr el diálogo no con el gobierno, sino el diálogo dentro de la misma oposición para que fuese capaz de tener una mirada de largo plazo y contextual para favorecer la transición democrática. Y en esto sí jugó un papel central, repito, el arzobispo de Santiago de Chile. Quiero agradecer a Asdrúbal Aguiar, abogado, constitucionalista y magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como siempre, Asdrúbal, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Gracias, Idania.